Buenas noches a todos los amigos de la librería La Montaña Mágica. Empezamos la semana muy fuerte y con una editorial a la que tenemos un grandísimo aprecio. Chamán Ediciones. Con nosotros tenemos a Anaís Toboso, editora, ahí está, editora de Chamán Ediciones, que, bueno, ya cumplís 6 años, me parece, largos. 6 años largos. Sí, largos. Sí, señor. Y con nosotros tenemos a Gonzalo Gómez, que es el traductor de esta obra que presentamos hoy. No sé si se ve bien, pero bueno, vamos a decir. Se titula Revolucionario y es de Clementina Black. Clementina Black es una autora inglesa de la cual no hay absolutamente nada traducido en este país, por lo menos que yo sepa y que yo haya investigado. Por lo tanto, al igual que hicisteis, a ver que me acuerdo yo, ahí se me ha ido el nombre, con Historia de una tienda, Historia, de Amy Levy. De Amy Levy, volvéis a poner el dedo en la llaga de esos títulos muy, muy recomendables que por motivos extraños nunca han sido traducidos ni publicados en este país. Me acuerdo que de Amy Levy, Gonzalo también fue el traductor, si no recuerdo mal, porque lo presentamos de manera presencial, cuando se podía, en La Montaña Mágica. Clementina Black, para aquellos que no la conozcan, yo sí la conozco por ser licenciada en Historia y, bueno, ella era una persona progresista, muy vinculada a lo que sería la sociedad fabiana, que desembocó posteriormente en lo que hoy se conoce como el Partido Laborista. Ahí se rodeó de todo, de todo un elenco de personajes interesantísimos, por supuesto, entre ellos ella igual. Podemos citar a H.G. Wells, que estamos hablando antes, Gonzalo y yo, que posiblemente H.G. Wells le tiraría los tejos, que H.G. Wells tenía fama de tirar los tejos a cualquier cosa que se moviera. Y es una persona, es una mujer con una gran actividad política y que, por lo que tengo entendido, hasta donde llega mi conocimiento, todos y cada uno de la parte de sus obras tienen un tono muy marcado, marcadamente político, ¿vale? Y marcadamente social. No quizás como H.G. Wells, que a lo mejor derivó ya en su última parte, derivó en una novela más libertaria, pero no en lo social, ¿vale? Entonces, bueno, comentadme dónde surge, por qué y cómo. ¿Por qué Clementina Black? A ver, ¿quién empieza? Bien, buena pregunta. Si queréis puedo empezar yo hablando. Bien, efectivamente este libro está muy relacionado con Historia de una tienda de Amy Levy, que tú has mencionado, Vicente. Y muchísimas gracias, por cierto, por darnos la oportunidad de hablar de Clementina y gracias por toda la actividad que hacéis en La Montaña Mágica en Cartagena, ¿vale? La librería. Efectivamente, esto ha sido... Yo me gustaría llamarlas un poco al grupo de Clementina Black y Amy Levy. Son algo así como las sin sombrero inglesas, podríamos llamarlas, ¿eh? Porque hay toda una constelación de escritoras, activistas, sociales que están totalmente por descubrir en España. También Eleanor Marx, la hija menor de Karl Marx, albacea literaria de Karl Marx. Que fue amiga, Clementina fue amiga de verdad, eso sí es cierto. Sí, podemos hablar un poco más en detalle de esto después. Sí. Entonces, como tú decías, Vicente, el origen de toda esta saga, que podemos decir de escritoras, tiene yo en una librería de Montpellier, que es una librería enorme, yo entonces vivía en Francia, Sogams se llama la librería, es una de las más grandes de Europa, encontré por casualidad Historia de una tienda de Amy Levy y empecé a leerlo y digo, esto es muy interesante, y vi que no estaba traducido y decidí traducirlo al español y afortunadamente encontré a Chamán Ediciones que publicaron la novela, muy interesante. Y entonces, buscando, investigando sobre ese grupo de escritoras, esas sin sombrero inglesas que digo, encontré a Clementina Black, que era la mejor amiga precisamente de Amy Levy. Y investigando, di con este libro y
y vi que Leonard Marx había elogiado esta novela. Decía que revolucionario, decía que, y lo hemos mencionado aquí en la contracubierta, si no recuerdo mal, Sí. está mencionado en el libro, decía Leonard Marx que es una crónica verosímil del movimiento obrero. Y si lo decía Leonard Marx, ella no era cualquier persona para decirlo. Sí, 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 claro. Entonces, llevaba sus razones para decirlo. Claro, seguro. y ese es el origen de la traducción al español de revolucionario. Vale, y entonces resulta que Anaís y Pedro se ponen manos a la obra y de pronto dicen, venga, vamos, vamos. Es así, ¿no? Vamos a ver, pues un poco así. A ver, el caso de Historia de una tienda, a ver, dicen que las comparaciones son odiosas, pero es que en este caso es que son necesarias, porque siendo esa relación que tenían las dos y novelas de la misma época, Historia de una tienda sí que vino, fue Gonzalo el que vino, nos la ofreció, nos atrajo mucho, tanto la novela en sí como la propia historia de Amy Levy. En todos los actos que hemos hecho de Amy Levy hemos hablado de ella, incluso la propia vida ha superado la ficción. Entonces, cuando Gonzalo nos comentó que a raíz del descubrimiento de Amy Levy había descubierto la figura de Clementina Black y todo lo que lleva aparejado de su actividad política, entonces nos dijo, hay una novela, se llama An Agitator, el inglés. An Agitator, sí. Eso. Podría ser una buena opción, una buena baza para una traducción, tal. La novela está muy bien, es muy interesante y claro que sí, dijimos, Gonzalo, después de viendo de lo que hemos descubierto con Historia en una tienda, es necesario que también traduzcas a Clementina Black, y así es como vino, vamos, después de la experiencia con Amy Levy, que ha sido completamente satisfactoria, pues sí, nos tiramos a la piscina y decidimos que sí. Es ser un poco esa editorial en España que le dé vida a estas sin sombrero inglesas, como las denomina Gonzalo, y darles acogida. Son muy interesantes. ¿Por qué decías? ¿Por qué no está traducida al castellano? Pues mira, no lo sabemos. Yo me baso en una cuestión fundamental, es que son autoras. Básicamente por eso, a lo mejor estas novelas hubieran sido escritas por señores de la época con cierto prestigio en su club de puros y tal, y se hubieran traducido al castellano. Sí, eso pero seguro. Estas señoras, pues como no interesaban, incomodaban más bien con sus historias y con su actividad, pues ¿para qué van a llegar a España? Claro. Después de nuestra historia política, o sea, es que durante los 40 años de dictadura, pues mucho menos, y ya pues después había tanto por llegar que claro, pues ha tenido que ser ahora el momento. Y gracias a vosotros, claro. Sí, señor. Claro. La obra... Gracias a Gonzalo y bueno, gracias a Gonzalo, nosotros que ponemos gracias a los vosotros, medios, gracias a vosotros que estáis hablando con los claro, dos. claro, exactamente. Sí, hombre, que me estaba refiriendo a los dos. Sí, la obra está publicada en 1894, correcto. Habían pasado numerosísimos eventos sociales ya en esa época. Clementina ya era una señora casi, yo creo que pasado los 40 años, que en aquella época ya daba un bagaje importante. Había publicado ya ciertas obras bastante, vamos, por lo menos desde mi punto de vista, creo, tampoco lo sé con certeza, pero creo que darían que hablar, por lo menos en los círculos, que al fin y al cabo no dejaban de ser círculos cerrados, no nos engañemos. Y realmente, ¿qué es lo que aporta ahora mismo, Gonzalo, tú que has traducido, qué es lo que aporta esta visión de esta mujer, Clementina Black, en 1894, cuando escribe, bueno, un agitador, porque sería un agitador, ¿no? La traducción exacta. Bueno, ya lo sé, pero es que mi inglés, mira, primero es horrible, yo no entiendo. Vale. An agitator. A ver, vamos a ver. An agitator. Vamos a ver. En el mundo laboral convulso que tenemos, con estos contratos de una semana, de horas que tenemos, como en España, por ejemplo, tenemos 3 de cada 4 contratos son temporales y 1 de cada 4 contratos temporales son de una semana de duración.
tenemos la uberización, los riders famosos Los falsos autónomos. Los falsos autónomos, es decir, en un mundo laboral totalmente desestructurado después de los logros conseguidos por el movimiento obrero, ¿qué puede haber más pertinente que ver, por ejemplo, los logros que se consiguieron con estas luchas, de las cuales Revolucionario es una crónica extraordinaria, porque tú, como has dicho muy bien, Vicente, la novela respira autenticidad, ¿no? Claro. Hay novelas que cuando los autores han vivido realmente lo que se cuenta, tienen un extra, ¿no? No necesariamente que vivirlo, pero cuando la novela está vivida, y Clementina Black era una persona muy vivida también, ¿no? Se responsabilizó de sus 8 hermanos y de su padre cuando la madre murió, que el padre había quedado inválido, fue de formación autodidacta, se hizo maestra, una rareza, aprendió idiomas, porque también tradujo algún libro. Cuando el padre murió y ya se libró de esa carga, se fue sola con sus hermanas a Londres, en la cual en esta experiencia se basó precisamente Amy Levy para hablar de historia de una tienda, de esos personajes curiosos, activistas que circulaban por la casa, por el apartamento londinense de Clementina, aunque Amy Levy era de clase media alta y no terminaba de congeniar con las ideas socialistas, pero bueno, tenían la amistad por encima de las ideas de la ideología, ¿no? Una cosa interesante también. Sí. Entonces, después participó, fue una de las primeras sindicalistas activas, recorrió, se pateó toda Inglaterra, incitando a las mujeres a sindicarse. Correcto. Escribió panfletos reivindicando la igualdad salarial entre hombres y mujeres, que hoy en día todavía en Europa hay un 20% menos, una mujer gana 20% menos que un hombre. Hay gente que te lo va a discutir cuando escuches. Hombre, eso. Claro. Puede ser, claro. Puede ser. Yo lo he vivido y lo he sufrido en mis propias carnes. Semejante estulticia. ¿Sí? Hombre, claro. Pues ya lo sabes. Claro. Y no estamos hablando de los trabajos en casa, los cuidados, etcétera, que como sabemos son abrumadoramente, mayoritariamente femeninos y son trabajos que no están contractualizados. ¿No? Claro. Y participó en huelgas y vio que los obreros no eran tampoco, eran seres humanos con sus errores, con sus... Y todo eso la novela lo muestra, creo que lo refleja muy bien. Sí, humaniza muy bien. Entonces estamos ante una gran novela y una gran apuesta, al igual que el libro de historia de una tienda de Amy Levy, ya sabes, Ana, que se vendió muy bien. Yo, por lo menos en la librería de la Montaña Mágica, podéis dar fe de que os pedí muchísimos ejemplares al final. Sí. Seguro que tenemos que hacer algún pavo por ahí, seguro que no he hecho. Seguro. O llevo meses sin deciros las ventas. Pero el libro de Amy Levy fue un descubrimiento para muchas personas, yo lo digo sinceramente. Aquí en Cartagena, sí, a mí yo no sé, en otros sitios, yo hablo por mí. Me ha gustado muchísimo descubrir la figura de Levy, como decía, gracias a que Gonzalo nos la ofreció, porque luego aparte es que ha sido uno de los libros que más ha funcionado en las redes sociales por el boca, o sea, uno que se lo ha leído, uno de Galicia que se lo lee, lo comparte, la de Sevilla que dice, ay, qué buena pinta tiene, esto todo a través de, pues esto de las redes sociales, Instagram y tal, y he visto ahí a través de esta red cómo se ha movido, cómo ha llegado por toda nuestra geografía y cómo les ha gustado. A algunos les ha encantado la historia, a otros, como bien decía Antonio Aguilar aquella vez, que tiene un claro matiz decepcionante, pero que no deja indiferente y sobre todo eso, la vida, ¿no? Apasionante. Cuando conoces a Clementina Black es que te pasa lo mismo. Ya nos ha resumido ahí un poco Gonzalo. Claro, pues dices, oye, es que cómo no les damos una oportunidad a estas autoras. Entonces, sí, la verdad es que esperamos y tenemos nuestras esperanzas que después de este año tan duro que ha sido el de la pandemia, pues que libros como Revolucionario, pues que vengan un poco a paliar un poco la situación que estamos viviendo. Que otra cosa que quería decir, que muchísimas gracias, Vicente, por darnos esta plataforma, que en estos tiempos que vivimos, que no podemos hacer estas pequeñas presentaciones que no eran masivas, pero que nos juntábamos los 4 que nos gusta, tal, pues nos íbamos a Cartagena, veníais a Albacete, pues por lo menos tenemos un medio, una plataforma que de verdad muchísimas gracias por seguir haciendo estos eventos.
Hombre, por supuesto, medio. Y además este tipo de eventos ha venido para quedarse. Eso ya Sí, os lo adelanto, eso está claro. Y es sí, una sí. pena, muchas veces, a veces lo pienso yo, que los 200 y pico eventos que hice yo presenciales no hubiese algún tipo de cámara o un tipo de sonido que captase y guardase. Y bueno, eso se solucionará. Nosotros tenemos grabados. Le intentaré dar solución cuando pase la pandemia. Pues te pones tu webcam ahí en la habitación de las presentaciones. Un buen sistema de sonido y estas cosas, eso ya está previsto, claro. Porque evidentemente merece la pena. Merece la pena tener un archivo, porque ha habido presentaciones muy, muy notables, entre ellas me acuerdo que la de historia de una tienda, tengo yo muy buen recuerdo. Hay otras de las que ni me acuerdo, no voy a engañar, pero esas sí que me acuerdo perfectamente. Ha sido, Gonzalo, muy complicado traducirlo o, vamos, ha sido cama chicha. Buena pregunta. Como yo he dicho alguna vez en alguna presentación, yo soy un traductor que no tiene facilidad, ¿no? Que necesita muchas relecturas. Y también puedo garantizar que ha superado la prueba de las 15 relecturas que yo digo. No está mal. Es decir, sí. Bueno, como tengo la suerte de no tener la presión del mundo editorial, de tener una fecha, entonces he podido dedicarle a fondo muchas relecturas y entonces el libro, que es un libro de 120 páginas, pero es un libro mucho más complejo de lo que parece, porque primero es una novela muy populosa para ser tan corta, porque es una representación del movimiento obrero, que fue un movimiento de masas. Claro. Entonces hay muchos personajes, ¿no? Por una parte. Después es muy una compleja, novela, sí. Exacto, y es una novela que tiene diferentes niveles de lectura, ¿vale? En algún momento hay incluso 3 niveles de lectura. Hay una persona que reproduce lo que está diciendo la prensa del protagonista y una persona que está opinando sobre eso. Es decir, son diferentes niveles que añaden capas de complejidad y necesitas estar muy atento con los 5 sentidos para no cometer errores, ¿no? Correcto. Y entonces, no es una novela fácil de traducir, no, en ese sentido. O sea, que te ha llevado, vamos, que algún quebradero de cabeza has tenido que tener eso, sí. Seguro. Esos 15 relecturas. Hombre, 15 relecturas dan para mucho, ¿eh? Madre mía. No me he leído ninguna vez un libro 15 veces. Pero puedo hacerlo, como digo, porque no tengo la presión de los traductores literarios profesionales que tienen unas fechas límites. Anaís es muy buena persona, que la conozco yo. O sea, no, nosotros hazlo y cuando se pueda saldrá. Y luego las cosas nos vienen cuando salen. Y curiosamente salió para el 1 de mayo, que es que no lo hacemos a posta, que salen las cosas de esta manera. Por eso digo, por eso decía que habían pasado muchas cosas en 1800. Nada, pero claro. Que muy bien. Claro, que claro, 1894 y el 1 de mayo de 1880 ya era una cosa muy pasada, que ya se había internacionalizado. Es decir, aquella revuelta tan fuerte que hubo en Chicago, etcétera, que nadie se acuerda, pero era de tintes anarquistas. Luego hay... Cuidado, que la gente se le olvida. Era anarquista. Cuidado. Que la gente aún no tiene claro, pero la huelga de Chicago era anarquista. Sí, Ana, sí. Pongas cara, que era anarquista, que sí, que te lo digo yo. Sí. No te lo voy a discutir porque no lo tengo claro yo ahora mismo. No, te lo digo yo. Tengo muchas cosas, como vas a verlo ya si era de anarquistas, comunistas o socialistas. Vamos. Vale. Sí, pero bueno, estoy seguro que en la novela trata un poco esas divisiones, porque claro, estamos hablando del momento de ebullición en los propios partidos o las propias, digamos, grupúsculos se enfrentaban. Y tú eso, Gonzalo, ¿cómo lo has visto? Eso también te habrá dado cierto problema, porque lo has tenido que recurrir en muchos momentos a libros de historia o a internet mínimo, para hacerte una idea global de todo. Eso es un aspecto interesante porque la novela lógicamente tiene algunos anclajes espaciotemporales, ¿no? Hace referencias a Londres, hace referencia a una ciudad que es una ciudad industrial típica inglesa, pero que no existe. Igual que es el arquetipo de ciudad industrial, igual que en Hard Times, en tiempos difíciles de Dickens, está Coketown, que es una ciudad que realmente no existe, pero todo el mundo piensa en una ciudad con humo
con edificios de ladrillo rojo, contaminada y con gente alcohólica por las calles, ¿no? Claro, Como claro. dice. Sí, Entonces, sí. aquí es Mudford, la localidad, donde tiene lugar, bueno, una serie de peripecias. Sí, a mí en Entonces, su primera... sí, perdona. Y No te quería... entonces hay algunas referencias, pero creo, y esto creo que es una cosa positiva de la novela, no es necesario estar continuamente recurriendo a Wikipedia para entenderlo. Hay básicamente dos partidos, el Partido Conservador, el Tory, y el Partido Liberal, y entonces, por la presión del movimiento obrero, necesitaría, el órgano crea la función, la presión del movimiento obrero crea la necesidad del Partido Laborista, ¿verdad? Que nace un poco a partir de la sociedad fabiana, que es un poco ridiculizada en la agrupación socialista de Russell Square, que empieza en el capítulo 4. Exacto, exacto. Yo creo que, si no recuerdo mal, ella también salió mal parada también de la sociedad fabiana, ¿verdad? Es posible que esté... es que hubo un momento clave, H.G. Wells se fue, yo sé que ella, me suena a mí también, se fue, hubo un momento en el que ya estaba el momento de hacerse un partido político sí o sí. Es decir, entonces había gente, claro, para conformar un partido político había que, digamos, limar, digamos, el diamante. Y claro, cuando empiezas a limar mucho el diamante, a unos les gusta y a otros no, porque claro, por ejemplo, en el caso de H.G. Wells, muy conocido, pues evidentemente él abogaba por la libertad sexual, etcétera, etcétera. Bueno, unas cosas que hoy día casi hay gente que se llevaría las manos a la cabeza. Seguro. Segurísimo. Y Clementina Black, bueno, hay varios grupos que también se dispersaron y se alejaron. Dijeron, no es el objetivo, no es nuestro objetivo. Entonces, yo creo que sí que al final Clementina era una persona independiente, como muchos otros. Evidentemente vivió una época de efervescencia ideológica, hay que entenderlo en el contexto. Estamos hablando de que el Reino Unido, Inglaterra, o la zona de Gales, muy minera, estaban en unas condiciones paupérrimas. Solamente hay que acercarse a libros como Thompson o Hobsbawm y entonces evidentemente estamos hablando de que el Imperio Británico se forjó sobre la sangre y los pulmones podridos de los niños ingleses. Es así. Eso es así, eso es una realidad pura y dura. Entonces, hubo un momento de una revolución constante y un miedo muy atroz por la burguesía inglesa a lo que pudiera pasar, que es verdad. Es verdad que aún no se habían producido los hechos de octubre que llevaron a la Unión Soviética después, que pasarían un par de décadas después, pero sí que había elementos muy que a nosotros nos puede sonar como muy elementales, como la jornada de 8 horas. Pero que antes la jornada de 8 horas no existía. Es que la gente se lo olvida. Es decir, es que hay gente que ha dado su vida, tanto intelectual, energética y su vida personal, para que hoy día podamos tener derecho a tener un fin de semana libre, los sábados y los domingos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, es que antes eso no pasaba. Eso hay gente que no entiende, ¿no? Olvidado por completo. Olvidado, ¿verdad, Ana? Si es que negacionistas del movimiento obrero. Negacionistas del movimiento obrero, sea cual fuere. Es decir, estos son yo qué sé. Es una pena porque, claro, hombre, cuando a ti te tocan, ya no el bolsillo, cuando te tocan el aspecto anímico, sí que la gente se pone cabreada. Y digo, pues ahora jodéis. A mí me sale, ¿verdad? Ahora que os jodan. Por ejemplo, con el falso autónomo que hemos hablado, y no quiero ponerme aquí en plan político, ¿vosotros os acordáis de esas señoras que se ponían escandalizadas por los manteros, que decían, no, yo quiero pasar por esta acera porque esta acera la he pagado yo? Y hay un mantero aquí y no me deja pasar, y llamo a la policía, el mantero, el negro este, ¿verdad? Señores, es un falso autónomo. Son riders, chicos. Es que la gente no se entera. Y después vienen los riders y hacen una huelga para no ser autónomos, porque no quieren pagar el autónomo. Y va al Tribunal Supremo y les dice que sí.
O sea, el mundo al revés. O sea, no sé si nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. Es decir, es que no tiene sentido, hombre. Es que, claro, después salía, yo me acuerdo con el tema de los manteros, cuando era muy recurrente, la gente de los negocios, como puedo ser yo, que tengo un negocio, pago un bajo, pago un impuesto, salía a la calle, no sé qué, tal, no estáis pagando. Bueno, pues el Ryder tampoco. Pero nadie sale a decirle al Ryder, cabrón. No, O al de básicamente Uber, decirle cabronazo. Claro, es que es no. así, porque es así. Entonces, claro, es muy importante que la gente entienda el proceso que nos ha llevado a este punto y cuáles son los beneficios y el por qué hoy día, bueno, por supuesto, conocer a estas personas y muchas otras, y después, pues, evidentemente, que no nos engañemos, saber cómo y por qué nos están quitando nuestros derechos laborales en nuestra jeta. Es que eso es una cosa muy importante. Y sin ninguna compasión, y la gente le da igual, porque, bueno, además, esto no es una cosa de España, esto es una cosa... mundial, sí, está globalizado. Sí. Esto está globalizado porque vivimos en una eterna competencia. Bueno, estamos saliendo de la presentación del libro, pero es que No, lunes pero estoy político yo. Es que es muy, muy aplicable a la realidad. Es lo que decíamos al principio de la presentación, que es coetáneo con lo que está pasando. O sea, en este momento se lucha por establecer jornadas laborales que no sean de 16 horas, etcétera, pero es que a día de hoy es que tenemos que seguir luchando para conseguir contratos que no sean de una semana. O si son de una semana, que no te puedan empalmar con una semana, un fin de semana, otra semana, que haya que no sea la temporalidad. No me acuerdo de los datos que ha dicho Gonzalo, pero es que es una brutalidad que la mayoría de contratos laborales tengan una temporalidad de no sé cuántos % y que dentro de ese % la mayoría sean de una semana. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos buscando? Nos quejamos de que la gente joven no tiene trabajo. ¿Cómo va a tener trabajo? Claro, Sí, claro, es que no hay trabajo es y que luego lo que se ofrece es eso de los riders. Claro, es ridículo, es ridículo. Por eso es importante, yo cuando recomiendo... Tenemos que seguir teniendo un espíritu crítico, claro, y concienciado. Y cuando recomiende Revolucionario, hay que recomendarlo, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, apoyando también cierto tipo de lecturas que le den para que el lector, sobre todo, tenga un conocimiento de lo que era el entorno histórico en el que se mueve. Es decir, estamos hablando de una sociedad de finales del siglo XIX donde no había funcionarios tal cual. Ser funcionario era una cosa de la alta sociedad. O sea, no había esa capacidad del Estado. Estamos hablando de una sociedad en Inglaterra que hay clase media. Claro, pero no había esa capacidad del Estado de absorber parados, que al fin y al cabo es, evidentemente, no nos engañemos. Entonces, había un momento en el que o eras minero o te ibas a sobrevivir como pudieras a Londres, a esos arrabales, bueno, inmensos, que bueno, Charles Dickens después, bueno, en su momento reflejó muy bien, aunque bueno, él siempre acababa sus novelas con esas epifanías tan graciosas que Lenin murió riéndose cuando estaba falleciendo, estaba ahí ya el político que se moría. Le leían novelas de Charles Dickens porque le hacía mucha gracia, porque claro, es que decía, pues sí, que esto es una chorrada, pero es normal. Y entonces hay que hacerles ver que en estos momentos quizás yo no creo en la involución de la historia, pero sí que hay que ser conscientes de que hay personas que lucharon para que tuviéramos unos derechos, una educación obligatoria y permanente y de calidad, que también se está viendo atacada por todos los frentes, y etcétera, 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 cosas que nuestras generaciones dan por hecho, o por lo menos a nivel europeo. España es un caso particular, no nos engañemos, ¿verdad, Ana? Pero bueno, y la gente le da igual, porque si hay que trabajar, pues se trabaja. Pues yo qué sé, pues si hay que trabajar por la noche sin que te paguen las horas de la noche, pues se trabaja y ya está, y no dicen nada. ¿Dónde están los sindicatos? Pues se han convertido en unos sindicatos muy amarillos porque se ven como muy digamos, fragmentados, débiles,
hacen mucho trabajo. Sí que es verdad que hay mucha gente que conozco yo, muy admirable, que trabaja y hace un esfuerzo, pero se encuentran con tantos impedimentos y con tanta, digamos, desafección obrera, es decir, que muchas veces no encuentran herramientas, las herramientas necesarias, que estas personas sí encontraban, porque había una problemática social visible. Es que básicamente Claro. cuando la gente de 25, 30, 35 años se está muriendo de enfermedades pulmonares, ya no vamos a entrar en temas infantiles, que era un disparate, evidentemente eso es un problema. Básicamente es una pandemia económica. Igual que ahora mismo estamos viviendo una pandemia X, pero bueno, lo de Inglaterra, el proceso del siglo XIX fue una auténtica masacre de muertes y muertes y muertes para hacer de Reino Unido ese gran imperio, pero ¿gran imperio para quién? Es que estamos siempre con lo mismo. ¿Gran imperio para quién? Esa es la historia. Y ahí ese es mucho, ese kit de la cuestión de que ahí es donde estuvo que ya lo adelanto a vosotros, que es donde estuvo esa separación cuando el Partido Laborista surge, porque evidentemente el Partido Laborista, si se mete en política, se tiene que ser un partido nacional. Y evidentemente no podría rechazar ciertas cosas, ciertas herencias que evidentemente eran negativas y había gente como H.G. Wells o Clementina Black que no aceptaban. Eso está claro. Entonces, es un libro muy interesante, vamos, lo vamos a vender muchísimo, ya os lo digo. Ana. Así que... Sí. Ya has visto, tú ya has visto que ya me he puesto yo a venderlo. Aquí por la... Quería comentar una cosa a propósito, creo que has dicho algunas cosas ya te veo. muy acertadas, Vicente. Por ejemplo, has hablado de una persona que lucha por los derechos. El protagonista es básicamente eso. Y además hay un tema muy importante en la novela que es la renuncia. El protagonista es una persona que renuncia a su vida, lo dice literalmente, ¿no? Renuncia a su vida. Aunque él no se considera un mártir, pero él está dispuesto, ¿no? Me recuerda mucho, decía Coetzee, que los revolucionarios eran personas que vivían casi fuera del mundo, ¿no? Habían arrojado por la borda todo y solo estaban concentrados en transformar la sociedad, ¿no? Es una frase famosa de Coetzee. Sí. En el caso de Kit Brandt, que es el protagonista, 50 o 60 años, no, o 70 años antes que la frase de Coetzee, es totalmente eso, ¿no? Es una persona que tiene una única misión en la vida y entonces es un conflicto también entre esta visión un poco romántica, quizá idealizada, y la realpolitik, ¿no? Que es el Sir John Warwick, ¿no? Sí. Y que no es ni más ni menos, por ejemplo, que, pues, por ejemplo, por poner un ejemplo, un debate que había en el seno de Unidas Podemos entre una visión un poco más idealizada, podemos decir, que representaba la de Alberto Garzón, y Pablo Iglesias, al principio, antes de la coalición, ¿no? Que tenían esa especie de hasta qué punto hay que renunciar a los principios para conseguir los fines, ¿no? Exacto. ¿Y si yo renunciando a mis prejuicios, a mis principios, consigo los fines, ¿para qué quiero los principios? ¿O no? O no, claro. Bueno, eso ya estamos entrando en politología, casi, la verdad. Claro, pero bueno, claro. Es que esto es una novela... Pero es que es una novela muy política. Claro, entonces, pues nada, chicos, se nos acaba el tiempo aquí en Zoom. No sé si estáis viendo aquí que hay una cuenta atrás, os sale ahí, ¿vale? Bueno, de verdad ha sido una charla, bueno, no sé si os da mucho follón. Yo antes de acabar... Dime. Nada, que quería comentar y felicitar a María José López, que es la autora de la portada, que es que creo que mi internet va un poco mal. No sé si me oís o no. Sí, bien. ¿Me oís? Sí, perfectamente. Vale. Es que a mí se me entrecorta todo el rato. Bueno, pues eso, que quería felicitar a María José López Cerro porque es que hablándole de la temática y dándole 4 indicaciones consiguió plasmar perfectamente. Vemos ahí a Kit meditando sobre su próximo paso. Ahí está. De verdad que ya. Muchísimas gracias, Ana. Dale recuerdo a Pedro de mi parte, de verdad. Y Gonzalo, enhorabuena por esta nueva traducción. Ya hablaremos más adelante tú y yo. Tenemos una cita mucho más adelante, ya te informaré.
Y Ana, aquí tenéis vuestra casa. Bueno, Gonzalo, tú también, en Cartagena. Sabéis que, bueno, hay que tomarse un caldero, que A a ver ver si puede ser ya una vez, ¿eh? Hay que tomarse un caldero, hay que tomarse un caldero. A ver si nos dejan salir. Bueno, yo, bueno, llevad cuidado, ¿vale? Llevad cuidado, llevad cuidado, no vaya a ser que la cosa se ponga un poco más fea de lo que queremos, ¿eh? Pero bueno, esto ya es bueno, no es que quiera ser pesimista, ¿eh? Pero bueno, simplemente cuidarse mucho, os quiero un montón, de verdad. Es un placer siempre teneros aquí y bueno, a la próxima nos vemos enseguida. ¿Alguna novedad para dentro de poco? ¿Ana? Ya veremos. Ya veremos si novedad, ¿no? ¿No lo sabemos? De la editorial. Bueno, Sí. Hemos sacado muchas novedades ahora, hay que trabajarlas y luego Vale. Ya para la campaña posveraniega ya trabajaremos más. Correcto. Bueno, chicos, chao. Nos vemos. Muchas gracias. Venga, guapo. Adiós. Os quiero. Hasta luego. Adiós.